quiero comenzar agradeciendo a la organización su disposición para acoger una ponencia como esta, situada en una perspectiva interdisciplinar, en la medida en la que la financiación del terrorismo es una cuestión preocupante que interesa simultáneamente a la economía financiera, al derecho, a la ciencia política y las relaciones internacionales y también a las ciencias de la seguridad. Se trata aquí de averiguar en qué medida la brújula estratégica, que podría haber prestado un mayor servicio a la coordinación de las políticas europeas en la lucha contra la financiación del terrorismo, sobre todo en medios digitales, ha sido un instrumento eficaz o se ha quedado, como todo parece indicar, en un mero instrumento auxiliar. ¿Cuáles son, por tanto, los ejes explicativos, los aspectos fundamentales de esta ponencia? En primer lugar, mencionar el cambio que ha sufrido la persecución de la financiación del terrorismo con la introducción de mecanismos digitales, tanto para las transacciones como para la fiscalización o la monitorización y el control, de tal manera que las transacciones online han venido a situarse en un nivel superior al de las famosas mulas de transporte de dinero efectivo a través de determinadas rutas, sobre todo cuando se hace a larga distancia, como se puso de manifiesto con la financiación del terrorismo yihadista y de los combates yihadistas en algunas zonas del Oriente Próximo, sobre todo en los enfrentamientos de las guerras de Irak y Siria. Y en segundo lugar, se trata de comprobar cómo la introducción de la brújula estratégica puede haber ayudado a tener una visión distinta a la que conforman las estrategias nacionales de seguridad de los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, se trata de acreditar en la medida de lo posible, y cada vez es más difícil, que existe una estrategia común que sirve al conjunto de la Unión y también a los Estados, sin tener que apoyarse necesariamente en las estrategias nacionales de aquellos países que, como Francia particularmente, han tenido una labor más activa en materia de inteligencia exterior. De tal manera que los objetivos prioritarios que persigue esta ponencia se refieren al análisis de si la brújula estratégica ha supuesto o no una oportunidad para definir esa política común que dentro de la gran política pública de la seguridad reviste unos caracteres un poco especiales, no ya en la persecución del terrorismo, sino de su financiación particularmente. Y en segundo lugar, se persigue determinar en qué medida, es decir, hay en última instancia un deseo de medición, las especificidades o especialidades, aquellas cuestiones de la financiación del terrorismo que son un poco distintas por el origen, por los métodos de procesamiento, por la utilización de canales telemáticos o digitales diferentes, deberían llevar a que la visión comunitaria fuese crecientemente, no digo que separada, pero sí especializada en la persecución de la financiación internacional del terrorismo frente al mero blanqueo de capitales ordinarios. Quizás unas acotaciones epistémicas o metodológicas previas, en primer lugar, para indicar que se están operando muchos cambios en el corto plazo y que estos necesariamente parten de la incidencia de las nuevas tecnologías en la labor normal que hasta ahora se venía desarrollando de fiscalización y control de los movimientos de capitales que pueden terminar en algunas organizaciones terroristas. Esa modernización tecnológica es la que ha dado lugar a la percepción de un gran problema social, como es el de la ampliación del terrorismo, no solo del yihadista, hay también algunas redes de terrorismo ideológico o político, y a partir de la constatación del problema social surge la necesidad de dar una respuesta jurídico-económica también en un cortísimo largo de plazo de tiempo. Y esto es lo que ha venido a poner de manifiesto que quizás parte de los esfuerzos comunitarios están siendo muy parciales o quedan inmediatamente obsoletos. En segundo lugar, hemos percibido que son las transformaciones parciales, acumulativas, secuenciales, las que dan lugar a cambios sistémicos de mayor calado, ¿no?, en las estrategias
comunes. Y dentro de las estrategias comunes nos preocupa particularmente la brújula estratégica llamada, yo creo, en un futuro inmediato a modificarse para permitir una mayor eficacia en estas labores de control, que tengan en cuenta que en la persecución ahora se aunan dos circunstancias que, si bien estaban ya presentes en el momento de la aprobación de la brújula estratégica, camino vamos ya de 3 años, sin embargo se han agudizado particularmente en los tiempos más recientes, como es la incidencia local de la globalización, ese local que persiguiendo la expansión de determinadas ideas a nivel internacional va permitiendo la actuación a nivel local en la captación de pequeñas redes o grupos de búsqueda de financiación terrorista. Y en segundo lugar, el carácter disruptivo que tiene la digitalización en algunos de los instrumentos más preocupantes en estos momentos, en los que todavía la conjunción de la inteligencia artificial y la tan ansiada computación cuántica no han venido a representar un problema, pero sí lo están siendo ya algunas cadenas de bloques, pero de forma muy particular la utilización de la Deep y Dark Web para las operaciones de financiación. Y luego se requiere necesariamente una perspectiva interdisciplinaria. Yo he aludido antes a las distintas ciencias o disciplinas que están interesadas en el análisis de estas cuestiones, y eso nos obliga a que la visión académica tenga que ser necesariamente interdisciplinar. Para ello hemos recurrido en nuestro análisis a una metodología cualitativa mixta que ha partido de la revisión del derecho positivo, comparando el derecho positivo comunitario con la estrategia comunitaria, y todo ello en su conjunto con el derecho positivo de los principales Estados miembros. ¿Cuáles son esos Estados miembros? Hemos preferido reducirlos únicamente a 3, ¿no? España, Francia y Alemania. En segundo lugar, hemos añadido un componente que va más allá de lo meramente jurídico, en la medida en la que las grandes decisiones al respecto tienen un componente político, y por tanto es la interpretación politológica del alcance, rendimiento y límites de la brújula estratégica como elemento superador de las diferencias nacionales de las distintas estrategias de seguridad, la que nos permite ver qué es posible acometer o proponer a corto plazo en un momento en el que precisamente las ansias de retomar algunas competencias comunitarias, con un cierto resurgimiento de una renacionalización por una parte del espectro político en cada uno de los Estados miembros, que hace resurgir un cierto euroescepticismo, pues añade elementos conflictivos para el futuro próximo. Y todo ello, pues, unirlo en un enfoque jurídico lo más contrastivo comparado posible. Para ello hemos partido de 3 hipótesis de trabajo que nos permiten conjuntar algunas intuiciones esperadas en el comienzo de la investigación, que veremos en qué medida pueden en las conclusiones confirmarse o no. La primera de ellas es que las estrategias nacionales de seguridad han planteado tradicionalmente unas visiones muy parciales o territorializadas en relación con el tratamiento de la persecución de la financiación del terrorismo, que parece un aspecto eminentemente internacional o con implicaciones transnacionales, financieras, políticas de seguridad y de inteligencia muy definidas. Por tanto, parcelar, acometer su persecución desde perspectivas de fronteras rígidas tiene poco que ver con la permeabilidad que el Tratado de Schengen, por ejemplo, permite a la libre circulación de capitales en Europa. La segunda de las hipótesis tiene que ver con la superación de ese estado de cosas tradicional y consiste en analizar si la estrategia europea, la brújula, contempla esa financiación de manera muy parcial, muy insuficiente o demasiado complementaria del blanqueo de capitales con carácter más transversal, y por tanto la persecución efectiva queda no en manos de las estrategias, sino en manos de las normas, y estas sí son, sobre todo en el ámbito penal, exclusivamente nacionales. Y en tercer lugar, cómo los nuevos mecanismos digitales han venido a poner más el foco en las herramientas telemáticas o informáticas utilizadas para las transferencias que en la finalidad. Esto
claro, abona la tesis de vincular la financiación del terrorismo con la persecución del crimen organizado o el blanqueo de capitales, pero no nos parece la perspectiva más adecuada. La coyuntura actual es que, a pesar de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU distintas, claro es que muchas de ellas muy relacionadas con coyunturas muy específicas, la guerra de Irak, la guerra de Siria, la persecución de Al-Qaeda, pues han sido insuficientes, y es una percepción, yo diría que transversal, de muchos estados también dentro del propio Consejo de Seguridad y de la Unión Europea, que ha querido ir un poquito más allá. Por tanto, a la estrategia global ONU contra el terrorismo ha sucedido una estrategia global de seguridad de la Unión Europea que en estos momentos, desde 2016, ha quedado particularmente desfasada en la prioridad estratégica 3, que es la que afecta a la persecución de la financiación de los medios digitales de las organizaciones terroristas. Y yo diría que en este momento también una insuficiencia de Europol, no porque lo hagan mal, sino porque se ven un poco desbordados, y por tanto la necesidad del refuerzo de la inteligencia vuelve a retrotraernos a las capacidades nacionales. Es en este momento todavía una prioridad y una preocupación los ataques terroristas y por tanto también su financiación. Bueno, la Unión Europea partió de este cuadro que está aquí, el del año 21, para proponer las subsiguientes reformas, que son las que hoy están en vigor en los años 23 y 24. Pero hay nuevos problemas que desplazan la atención, que desplazan el interés desde la financiación del terrorismo a otras cuestiones, ¿no? La ciberseguridad no es únicamente un problema de control de la financiación del terrorismo, la actuación de las nuevas potencias, de sus guerras híbridas, de sus estrategias de cierta tensión con Occidente. Pasa en el caso de Rusia, en lo que afecta a la Unión Europea, y a China le sucede con Estados Unidos. Van cambiando la percepción de la soberanía nacional también a estos efectos, y hay también una cierta tensión de la desinformación. El paquete de medidas que se propuso entre el 23 y el 24 en la Unión Europea se ha revelado, yo creo que eficaz, pero insuficiente. Por otro lado, ponía ya de manifiesto en el año 24 la cierta obsolescencia de una brújula que en ese momento ya solo tenía 2 años de andadura, ¿no? Bueno, yo creo que es positivo que haya mayores sanciones apoyadas en el nuevo reglamento para la persecución de este tipo de operaciones financieras, que luego queda en manos de los códigos penales nacionales perseguir y asignar penas. El reglamento de transferencias ha pasado a prestar una gran atención a los criptoactivos. La directiva sobre los requisitos de capital le ha recordado a los supervisores prudenciales de cada uno de los países su deber de estar encima de estas cosas. La directiva de registros centralizados ha facilitado el manejo y el control de las cuentas bancarias. Vamos a ver cómo funciona en el futuro inmediato la creación de esta autoridad, que se ha situado en Frankfurt, y se han señalado terceros países de alto riesgo. Por tanto, algunos aspectos han mejorado, a mi juicio, sensiblemente. Esta vinculación de la lucha contra el blanqueo de capitales con la financiación del terrorismo debería irse relajando progresivamente por especialización, no por desaparición. Hay una perspectiva de la seguridad prioritaria cada vez más, que va quitando cierto protagonismo a algunos aspectos de la seguridad meramente financiera. Claro, tenemos el problema de la debilidad institucional dentro de la Unión Europea, que dificulta las reformas de ley referenda a corto plazo. Y luego la disrupción tecnológica, sobre todo de las criptomonedas y de los mecanismos de encriptación en la dark web, que genera un montón de problemas añadidos. Cada vez se van mirando cosas más concretas, los artículos de lujo, los límites a los pagos al contado, la titularidad real del 25% de los bienes. Así se han descubierto varias redes de financiación terrorista. Para terminar, ¿es la brújula auténticamente un documento operativo a los efectos de la persecución de la financiación del terrorismo? Pues yo creo que no. Pone de manifiesto que hay unas preocupaciones compartidas, que hay una preponderancia de la opinión de muy pocos países frente al conjunto, y sí que es verdad que señala algunas vulnerabilidades y que está siendo quizás más eficaz en estas otras cuestiones. En el análisis de amenazas, porque identifica como una amenaza clave global contra la seguridad europea la financiación del terrorismo, en el fortalecimiento de las capacidades que mejoran el intercambio de información y de cooperación entre los Estados miembros, que refuerzan la capacidad de las agencias de la Unión Europea, fundamentalmente Europol y Eurojust, y desarrollan nuevas tecnologías.
en la cooperación internacional, y en esto sí que se ha avanzado, y en diversificar la ciberseguridad. Las conclusiones, pues inmediatamente vemos que urge reforzar la dimensión normativa, las leyes, particularmente los reglamentos, que debería existir una especialización creciente frente al blanqueo de capitales con fines defraudatorios de Hacienda y al crimen organizado, y que debe haber una armonización más proactiva, más eficaz de las visiones nacionales tan distintas que todavía siguen subsistiendo a día de hoy.